Hola, gracias por conectarte hoy. Oro para que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar estas palabras. Quizás estés pensando en ellas ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan en apoyo económico. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otros y sus familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Disfruta este sermón. Celebramos con toda alegría todo lo que Dios hizo, lo que está haciendo y lo que está por hacer en nosotros, en nuestra vida. Qué bueno verles en este día. Estás aplaudiendo a ese Dios maravilloso que merece de nosotros todo el reconocimiento, toda la gloria. Por eso lo hacemos exaltándole en este momento tan hermoso. ¿Alguien aquí necesita oír la voz de Dios? ¿Alguien aquí necesita de Él su consuelo, su ayuda, su fortaleza? Pues bien, quiero decirte que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Estamos ante la bendición poderosa de su bendita palabra. Mi nombre es Blair Neira y me encuentro aquí con mi esposa, ella se llama Viviana. Y tenemos la bendición de venir desde Colombia a compartir con ustedes el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Quiero darle un saludo de parte de mis hijos y de la iglesia en Villavicencio y en Acacías, todo esto en Colombia. Y aprovecho la oportunidad para saludar también a este par de congregaciones. La iglesia en Villavicencio y en Acacías en este momento también están conectados viendo esta enseñanza. Un saludo muy especial a todos mis hermanos. Bien, siempre es motivo de alegría para mí concluir una serie de enseñanzas como la que estamos viendo de Hombre de Guerra en el libro de Josué. Y también produce algo de nostalgia poder pensar en todo lo que Dios ha hablado a nuestra vida estudiando este libro durante los domingos anteriores. Por eso quiero preguntarles, ¿alguien ha sido bendecido con esta serie? En Colombia hemos sido muy bendecidos con la serie Hombre de Guerra con base en el libro de Josué. Y sea la oportunidad para invitarles, porque el próximo domingo comenzamos una nueva serie de enseñanzas que lleva como título Un verano de sabiduría. Toda una serie especial trazada desde el libro de Proverbios, en la que vamos a hablar de temas muy importantes para nuestra vida, porque estoy seguro que todos necesitamos sabiduría de parte de Dios. Muy bien, hoy vamos a compartir sobre el último capítulo del libro de Josué. Ya es un capítulo que está trazado para bendición del pueblo y que es parte de ese momento decisivo del final de la vida de Josué. El título de mi enseñanza hoy es Un desafío a servir. Hoy queremos hablar de cómo Dios nos desafía a que hagamos su voluntad, a que vivamos para Él. Las cosas para Josué estaban terminando, ya era la parte final. Y entonces él lanza un discurso trascendental, un discurso icónico, como tenía que ser, porque era esa parte final que definiría un legado muy importante para el pueblo. Leamos por ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo y más adelante vamos a ver otros textos. La Biblia dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por favor, tome su lugar, póngase cómodo. Vamos a comenzar como corresponde nuestra enseñanza.
En esta ocasión, para iniciar, quiero narrarles un acontecimiento que tuvimos en familia. Y es que las cosas que nos pasan en familia definitivamente marcan nuestra vida para siempre. Hace aproximadamente 10 años nos vimos enfrentados a una situación que comprometía nuestro servicio a Dios y de paso nuestros principios. Y era lo que tenía que ver con que debíamos realizar un documento, una carta de carácter laboral en la que debíamos asegurar que creíamos en algunos aspectos doctrinales y de servicio a Dios que no correspondían con lo que eran nuestras convicciones. El dilema era algo complicado, porque era escribir algo en lo que no estábamos creyendo para poder mantenernos con nuestro trabajo. Yo ya oficiaba como pastor y el riesgo era que si no hacía tal documento podía perder mi trabajo, con ello perder mi trayectoria pastoral y por supuesto también poner en riesgo la estabilidad de mi casa. Era un papel, simplemente un papel, pero incluso algunas personas nos aconsejaban, algunas personas que por supuesto nos aman y con una intención de querer ayudarnos decían: escríbanlo, no pasa nada, es solamente un formalismo y ya después se olvida. Pero algo estaba en nuestro corazón que nos impedía hacerlo. Para ese momento mis hijos, Martín y Santiago, tenían 5 y 10 años respectivamente. Nosotros pensábamos para ese tiempo con mi esposa, bueno, son pequeños, ellos ni están enterados de lo que está ocurriendo y estaban en su tranquilidad de la niñez, jugando y compartiendo sus cosas. Un día, justamente el día en que debíamos enviar la carta, el documento, nuestro hijo mayor, Santiago, paró sus juegos, su ocupación y nos preguntó lo siguiente: hoy es el día de enviar la carta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a escribir? ¿Van a escribir lo que les están pidiendo o van a seguir el consejo de quienes dicen que lo hagamos, que no hay problema? ¿O cuál es la posición de nosotros? Nosotros le explicamos lo difícil que era el tema y le dijimos que podíamos perder el trabajo, que podíamos quedarnos sin la estabilidad familiar, pero que nosotros ya habíamos decidido enviar el documento. Por supuesto, diciendo en él que no estábamos dispuestos a negociar con nuestras convicciones, con nuestros principios y que no íbamos a hacer lo que nos estaban pidiendo. Mi hijo nos miró fijamente y nos dijo lo siguiente: papá, mamá, si ustedes mandaran esa carta diciendo lo que ellos esperan, siguiendo el consejo de otros, negando lo que creemos, entonces mi fe sería puesta en duda completamente. Y nos dijo: de tal manera que yo no serviría más a Dios, no me vería sirviendo a Dios nunca más. Nos dio un abrazo, a cada uno nos dio un beso y se fue a seguir en sus cosas, jugando o lo que estuviera haciendo en ese momento. Mi esposa y yo quedamos estupefactos, sorprendidos de la frase tan sonora que nos dijo en ese momento, pero nos sentimos tranquilos de saber que estábamos haciendo lo correcto y que nuestros hijos estaban definiendo con ello también parámetros sólidos en lo que respecta a servir a Dios. Hoy en día Martín y Santiago sirven en la iglesia. Hoy en día Santiago es músico, es líder de nuestra congregación y presta mucho de su talento a favor de la iglesia. Martín también sirve al Señor, lo ha hecho en varios ministerios. En este momento está ayudándonos mucho con el trabajo de producción y de media en la iglesia y son ellos dos y mi esposa muy importantes para poder llevar adelante mi labor pastoral. Bien, ¿por qué les conté todo esto? Porque es que en medio del discurso de Josué, él pone a su familia como ejemplo de servicio. Él usa a su familia que está comprometida a servir a Dios para motivar a todo el pueblo a que sirvieran al Señor. Y ese servicio implicaba una vida de agrado a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de caminar con Dios. Por eso, la idea central de mi enseñanza en este día es: nuestra mejor decisión es servir a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden, Josué les está lanzando un desafío. Ellos tenían que decidir y decidieron servir a Dios. Nuestra mejor decisión hoy es servir al Señor. Quiero invitarle a pensar en que en este capítulo existe
exposición de varias cualidades que debemos tener en cuenta a la hora de querer servir al Señor. Y la primera de ellas, por favor escríbalo ahí en su material, es excelencia. Es decir, ¿quieres servir a Dios a la manera de Dios, como Dios lo espera? Hagámoslo con, primero, excelencia. Recordemos lo que dice el versículo 14 que ya leímos. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Este versículo describe con total autoridad lo que implicaba servir a Dios con excelencia. Lo excelente es aquello que es superior, es todo aquello de mayor valor, es lo más importante, lo más digno. ¿Saben por qué? Porque servir a Dios debe hacerse con excelencia. Podemos y debemos darle lo mejor a Dios cuando le estamos sirviendo a Él. ¿Y qué implica la excelencia? 3 cosas. La primera, letra A, implica temer a Dios. ¿Quieres ser excelente para Dios? Sirve al Señor con temor. Miren cómo comienza el versículo 14. El versículo 14 inicia diciendo: ahora pues teman al Señor. Uno de los problemas con respecto a definir temor a Dios es que algunos afirman que es simplemente respetarlo y honrarlo. Creo, por supuesto, que debemos respetar y honrar a Dios, por supuesto que sí, pero temer a Dios es mucho más que eso. Temer a Dios implica entender que Dios es el dueño de todo lo existente. Él es tu dueño. También que Dios es fuego consumidor, que Dios es implacable cuando se trata de ejecutar sus juicios. Dios deja ver su gran firmeza, su poder, su autoridad en todo lo que hace. Miren lo que dice la Biblia en Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Nos encanta esa primera parte del versículo. Qué benevolencia, qué bondad, qué amor, qué gracia. Él nos perdona, nos limpia, Él borra la iniquidad, borra transgresión. Pero luego la otra parte del versículo dice: pero de ninguna manera, miren la firmeza con la que habla, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que Dios castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Note la firmeza, note lo implacable que puede ser Dios con el pecado. ¿Cómo no temerle? ¿Cómo no sentir temor de un Dios tan maravilloso? Sí, tan amoroso, pero a la vez tan firme en contra del pecado. Bien, eso implica la excelencia. ¿Qué más implica actuar de manera excelente en el servicio a Dios? Letra B, escriba por favor allí, implica integridad. ¿Quieres escribirlo por favor? Implica integridad. El versículo 14 sigue diciendo: sírvanle con integridad y con fidelidad. ¡Qué exigencia tan alta! Servir a Dios como corresponde nos demanda una vida de integridad, de fidelidad, de santidad, de pureza, en medio de un sistema, un mundo que está colapsado por la maldad, por el pecado. Es decir, Dios nos llama a ser íntegros cuando todo esto está de cabeza arriba, está mal, está cayendo siempre en más y más perversión. Mire, un médico seguirá siendo médico así su vida sea un completo desorden. Un político seguirá en su oficio así su situación familiar sea crítica. Un deportista seguirá siendo deportista por más escándalos que tenga. Un artista seguirá en su labor sin importar su perversión, su caos y todo lo que está mal en él. Incluso algunos artistas promocionan, publican más y más de su perversión con fines comerciales. Les favorece lo malos que son. Pues bien, no ocurre así con nosotros. Esa es la condición de ellos. Pero a nosotros Dios nos llamó a integridad, a firmeza,
a pureza, a vivir para Dios, a vivir para Él, agradándole en todo. Eso es ser íntegros y actuar con fidelidad. Si actuar con excelencia es temer a Dios y también implica integridad, veamos una tercera cosa. Letra C implica renuncia. Implica renuncia. El versículo termina diciendo: quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Sírvanle como corresponde. Es que los antepasados de este pueblo habían adoptado el paganismo de las naciones donde habían estado, pero ahora era tiempo de renunciar a ese paganismo. Dios es enfático en señalar lo indispensable que es renunciar a todo aquello que nos impide servirle a Él como corresponde. La Biblia utiliza varias menciones para invitarnos a esa renuncia. La Biblia dice: renuncien, quiten, desechen. Incluso usa una frase más fuerte, dice: hagan morir en ustedes todas esas cosas que los llevan a apartarse de una vida correcta y con ello a apartarse del servicio a Dios. Quiero preguntarte en este día: ¿a qué tienes que renunciar? ¿A qué tienes que decirle no más? ¿A qué tienes que decirle: aquí voy a parar esta actitud, este comportamiento, este mal hábito? Es tiempo de renunciar para dejar de servir a otros, para dejar de servir lo que no corresponde, para poder servir al Dios verdadero. Repito, es un buen momento para renunciar a todo aquello que no agrade a Dios. Muy bien, si eso es lo que implica actuar con excelencia, y vamos entendiendo mejor el carácter de este capítulo, por favor no pierda de vista que nuestro deseo es entender claramente hoy que nuestra mejor decisión es servir a Dios. Y para ello veamos una segunda cualidad que el capítulo nos entrega. Escriba por favor la palabra determinación. Segundo es la determinación. Determinación es el empeño que le ponemos a hacer las cosas. Determinación es la disposición de terminar las cosas que comenzamos. Es decir, si lo comenzamos, vamos a hacerlo. Si hemos decidido servir a Dios, vamos a terminar haciéndolo como corresponde. No vamos a desistir de esa intención. Mire, una persona determinada tiene muy claro que no va a aplazar las cosas. Una persona determinada entiende en qué tiempo está viviendo, cuál es el lugar, cuál es el momento. Y para ello, por favor, la letra A dice: es tiempo de tomar decisiones. ¿De qué es tiempo? De tomar una postura correcta, de decidir correctamente. Leamos lo que dice el versículo 15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Josué confronta e invita a que decidan. Notemos el llamado que hace el Señor a través de Josué a escoger correctamente. Y lo primero que les dice es: escojan hoy. No les dijo: escojan esta semana o el próximo mes o en el próximo 2025, el próximo año, decidan y escojan. No. La invitación a tomar decisiones es para algo inmediato. Tiene que hacerse pronto, hoy mismo. Es apremiante, es urgente que hagamos con prontitud lo correcto. ¿Y qué tenían que hacer? Decidir. Servir a los dioses de sus antepasados, servir a los dioses que estaban conociendo en ese momento, o servir al único Dios verdadero y todopoderoso. Es que vale la pena decidir servir a Dios con base en entender mejor que esa es la voluntad de nuestro Señor. El problema es que algunos quieren servir a Dios y simultáneamente intentar servir a este mundo. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no capitalicemos, no estoy diciendo que no hagamos lo que nos corresponde hacer, pero
cuando entiendo la voluntad de Dios, haré todo lo pertinente para servirle a Él, y lo demás lo haré con responsabilidad, sin perder de vista que debo primeramente poner mi vida al servicio de Dios en lo que haga, donde me encuentre, donde esté. Entonces es tiempo de tomar decisiones. Letra B, escriba por favor, es tiempo de inspirar a otros también. Por favor escriba, es tiempo de inspirar a otros. Y me encanta esta verdad de la escritura que encontramos en el capítulo 24, este discurso de Josué que está comprometiendo el pueblo a una sincera búsqueda de Dios. Es que aquí se lanza una de las frases más recitadas por el pueblo cristiano. Esa verdad que se ha vuelto para nosotros una oración, que se ha vuelto para nosotros seguramente un sueño, un anhelo a favor de nuestra familia. Y es la que está en el versículo 15. La Biblia dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Dios. Josué inspiró a su familia a que sirviera a Dios. Qué hermoso ver cómo Josué puede comprometerse con el pueblo en esa intención de retarlos, de desafiarlos, poniendo a su familia como ejemplo. Es que es muy difícil que tú quieras invitar a otros a seguir a Dios cuando tú no has logrado que tu familia siga a Dios. Es muy complicado. Y sé que en algunos casos amerita hacerlo por las circunstancias de la vida, pero qué difícil es lograr, buscar inspirar a otras personas cuando no logramos inspirar a los de nuestra propia casa. Ahora, es una labor de todos. El varón, según el diseño de Dios, debe luchar por la vida espiritual de su familia y debe instarla, motivarla a que busquen de Dios. Pero no es un trabajo exclusivo del varón. La mujer, la esposa, los hijos, todos los que están en casa deben sumar en ese compromiso. Es que servir a Dios en familia es realmente gratificante. Yo quiero hablarles un poquito de eso. Yo sé que aquí en Miami ocurre. Yo sé que aquí hay muchas familias completas que sirven a Dios, pero quiero mostrarles que en Villavicencio tenemos muchas personas que sirven al Señor en la iglesia, muchas personas, pero también tenemos familias enteras. Y hoy he decidido mostrarle alguna de ellas. No están todas, hay muchas más familias que llegan cada fin de semana a servir en la iglesia en diferentes áreas. Los muchachos van a un lugar, los padres al otro, los pequeñines a otro, pero es realmente emocionante verlos llegar temprano y poner su talento, su capacidad al servicio de la iglesia. Sí, hay otros que llegan solitos, por supuesto que sí, viene él o viene ella o un par de miembros de la familia, nadie más. Los animamos, sigan adelante. ¿Por qué? Porque ustedes están inspirando a su familia y algún día ellos también vendrán al servir al Señor. Es una oportunidad que tenemos todos de honrar a Dios con lo que hacemos. Entonces, si aquí hay familias enteras que sirven a Dios, de verdad los felicito y les animo a seguir adelante con ese plan. Ahora, en Acacías, déjenme mostrarle también un poquito de Acacías. También tenemos familias enteras que sirven a Dios. Repito, son muchos más, pero hoy solamente les presento a unos, después les muestro a otras personas. Sé que también ocurre esto en Guatemala, sé que también pasa en Costa Rica, sé que también está pasando en Honduras. Sé que es una labor hermosa que hace Christ Fellowship en medio nuestro. Nos inspiran, nosotros inspiramos a nuestra familia y así otros son inspirados a servir al Señor. Es tiempo de inspirar a muchas personas. También quiero decirles, letra C, por favor escriba, es tiempo de ser radicales. Y es que ser radicales tiene que ver con entender que cuando tomamos una decisión debemos mantenernos firmes en esa decisión. Es decir, si estamos determinados y vamos a hacerlo y vamos a completarlo, no vamos a permitir que nada nos mueva de nuestra decisión. ¿Cómo respondió el pueblo a la decisión, al llamado, al desafío que les hizo Josué? Pues bien, leamos el versículo 16. El versículo 16 dice: y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y el 17 dice: porque
El Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas cosas grandes, hizo señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Mire, este pueblo está diciendo: nosotros vamos a obedecer, vamos a servir a Dios por todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Termina diciendo el versículo 21, respondió el pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Había esa certeza de servir a Dios, pasara lo que pasara, porque ustedes leen el capítulo 24 completo y encontrarán que en la primera parte Josué hace mención de todo lo que Dios hizo por ellos. ¿Cómo no servir a ese Dios maravilloso? Yo quiero decirte en esta hora, ¿cómo no servir a ese Dios bondadoso que nos sostiene, que nos ha bendecido, que nos ha fortalecido tanto? ¿Cómo no servir al Dios que te sanó? ¿Cómo no servir a Dios que unió tu familia, que rescató tu hogar, que te rescató de algún sitio complicado, de una condición, de una situación difícil? ¿Cómo no servir a Dios cuando el Dios mismo nos ha dado la salvación, la vida eterna, nos ha provisto lo necesario para los que han tenido que pasar por situaciones complicadas? Quiero decirles, ¿cómo no servir a ese Dios que de tantas maneras ha actuado a favor nuestro? Hagamos resoluciones, fijemos propósitos, establezcamos convicciones, seamos radicales. ¿Estás sirviendo a Dios? Mantente ahí. ¿Estás intentando hacer la voluntad de Dios en todo? No cedas ante las presiones, ante las crisis, ante las amenazas. No cedas, mantengámonos en el camino del Señor sirviéndole. Bueno, ya hablamos de dos cualidades. La primera, la excelencia, y la segunda, la determinación, porque estamos juntos convencidos de que nuestra mejor decisión es servir a Dios. Lo mejor que podemos hacer es servir a Dios. Y para completar esto, vamos a hablar de una tercera cualidad: el compromiso. Por favor, escriba la palabra compromiso allí en su material. Compromiso es todo aquello que estamos dispuestos a hacer para cumplir con nuestro deber. Se lo resumo solamente en esa frase: es todo lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque queremos agradar y honrar a nuestro Dios. Y aquí lo importante es saber cómo se nota el compromiso, en qué se hace evidente que somos personas comprometidas. Pues bien, letra A, se nota en una vida espiritual consistente. ¿Quieres dar a conocer, quieres hacer evidente tu compromiso con Dios? Lo más importante, lo primero, tener una vida espiritual consistente. Miren lo que dice el versículo 23. Josué dice: inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y usa una frase hermosa, preciosa: inclinen su corazón. Fundamentemos nuestro servicio al Señor en una vida espiritual profunda. Es la prioridad, es lo más importante. Esa vida espiritual debe ser creciente, sincera. Inclinar el corazón habla de amar a Dios, de confiar en Dios, de intimar con Él, de tener comunión con el Señor, de conocer a Dios, de depender de Dios, de anhelar su presencia. Tener la bendición de inclinar nuestro corazón habla de una actitud reposada, paciente, de comunión con nuestro Dios maravilloso. El problema es que algunos pretenden servir a Dios sin conocer a Dios. Algunos quieren servir a Dios sin desarrollar su vida espiritual, sin crecer en su vida espiritual. Mateo capítulo 7 versículo 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Ellos convencidos de que estaban sirviendo a Dios y el Señor ni los conocía. Guárdanos, que nos guarde Dios, que nos guarde el Señor de estar creyendo que estamos haciendo todo lo correcto para Dios y ni siquiera ser conocidos por Él, por no establecer una relación sincera con el Señor.
¿Cómo más se nota el compromiso? Escriba por favor en la letra B, en la pasión por las cosas de Dios. Escriba la palabra pasión, en la pasión por las cosas de Dios. El versículo 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Noten la descarga de emoción, de ánimo en esta frase. Ellos estaban proclamando con vehemencia, con fuerza: nosotros vamos a servir a Dios y vamos a obedecerle. Eso habla de pasión. Una persona comprometida es profundamente apasionada, ferviente, entiende el honor de servir a Dios, lo grandioso, lo magnífico, el poderoso privilegio de poder servir al Señor. Y eso se debe hacer con responsabilidad, pase lo que pase. Debe hacerse con entrega, con compromiso. Y quisiera preguntarte en este momento: ¿cuál es tu situación en lo que respecta a tu servicio para Dios? ¿Cómo te sientes? ¿Qué momento de tu servicio a Dios estás viviendo? ¿Estás muy animado? ¿Estás emocionado de hacerlo? ¿Estás motivado para hacerlo? O tal vez, como puede ser la situación de muchos, es un momento crítico. Es posible que todos pasemos por momentos difíciles. Es una realidad. Son altibajos normales que nos ayudan también a crecer, a madurar. Pero en esos momentos críticos viene la pregunta: ¿será que debo detenerme en mi proceso? ¿Será que debo renunciar? ¿Será que debo parar lo que estoy haciendo? Y ahí viene la invitación que este mundo nos hace a desistir. Y yo quiero animarte en este día. Me estás oyendo, me estás viendo, o no sé cómo llegó a ti este mensaje, pero que escuches esto. No es tiempo de renunciar. No es tiempo de faltar a tu compromiso. No es tiempo de faltar a tu promesa. Es tiempo de servir a Dios y de mantenerte firme en este gran llamado que el Señor te ha hecho. Iglesia, nuestro compromiso, letra C, se nos tiene que notar. Se lo repito: nuestro compromiso se nos tiene que notar. ¿Y por qué esta frase? Los de Acacías y Villavicencio saben que es una frase que uso con frecuencia. Me encanta decirlo así porque es que es evidente que Dios nos llamó a que lo que hacemos para Él sea una muestra del poder y la misericordia de Dios para otras muchas personas. Miren lo que dice el versículo 26-27. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Josué dio testimonio de lo que estaba pasando, lo puso por escrito. Era la manera de hacer evidente el compromiso que estaban haciendo. Maravilloso. Estaban mostrando cómo podían dejar evidencia de las promesas que estaban haciendo. Y es que, repito, a ellos se les notó el compromiso que hicieron. A nosotros se nos debe notar que hemos decidido servir a Dios, que le dijimos a este desafío: sí, lo queremos hacer. ¿Y dónde se tiene que notar? Se tiene que notar en tu escuela, en tu universidad. Se tiene que notar donde trabajas. Se tiene que notar donde practicas tu deporte favorito, donde caminas, con los que compartes. Se nos tiene que notar en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que pensamos. Se tiene que notar en nuestras acciones. Se tiene que notar que tenemos un verdadero compromiso con esto de servir a Dios. Quiero concluir con lo siguiente. El mejor ejemplo de estas tres cualidades que este capítulo menciona a la hora de servir a Dios: excelencia, determinación y compromiso, es nuestro Señor Jesucristo. Por un momento piense en cómo actuó Él, con qué firmeza, con qué fortaleza hizo tangibles estas cosas de las que estamos hablando hoy.
Nadie tan excelente como nuestro Señor Jesús. Nadie tan determinado como Él. Nadie tan comprometido, tan apasionado, tan dedicado a servir a otros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en San Juan capítulo 13 versículos 34 y 35: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y cuando él dijo ámense, lo dijo porque estaba lanzando una invitación a que hubiera un amor permanente entre ellos. Ahora, cuando él nos dice hoy en día, ámense como yo los he amado, ¿en qué pensamos? Bueno, el Señor nos amó tanto que murió por nosotros, que dio su vida en la cruz para salvarnos. Y decimos eso porque conocemos toda la historia. Pero cuando él escribe, él dice estas palabras en San Juan 13. Recuerden que para ese momento nuestro Señor Jesucristo no había muerto. Él no había ido a la cruz. Entonces, ¿a qué se refería cuando dijo ámense como yo los he amado? Pues bien, la escena más cercana, lo que acababa de ocurrir, y usted lo encuentra en el capítulo 13, es que acababa de lavarle los pies a todos los discípulos. Permítame decirle esto. Cuando él dijo ámense como yo los he amado, en este texto está diciendo sirva a los demás como yo los he servido. Es decir, amarse implica servir a otros. Josué está diciendo en el libro capítulo 24, sirvan a Dios con excelencia, con determinación, con compromiso. Y Jesús está confirmándolo hoy. Tenemos que hacerlo sirviendo a Él, al Señor y a los demás como corresponde. Quisiera invitarle a que se ponga de pie, por favor, y piense por un momento en lo siguiente: ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás respondiendo al llamado que el Señor te está haciendo? ¿Cómo estás respondiendo al desafío que Dios te está presentando? ¿Lo estás sirviendo como corresponde? ¿Le estás entregando tu vida y haciéndolo a la manera de Dios, o quieres servir al Señor a tu manera? Yo quisiera terminar con algo muy especial. Es muy sencillo, pero permítame, por favor. Hay un animalito muy pequeño, es un mamífero, es realmente un animal muy especial. Se trata del armiño. No es muy conocido. Es un animal mamífero, es carnívoro y es muy veloz, es muy escurridizo. Pero por algunas temporadas del año su pelaje es completamente blanco. Y este animal lucha por mantenerse limpio a pesar de encontrarse en terrenos agrestes y complicados. Los cazadores lo buscan porque su piel es muy valiosa. Entonces, para atraparlo, cuando el armiño sale de su madriguera, ponen alrededor de la madriguera brea, barro, todo tipo de suciedad. Van tras el armiño, y cuando el armiño regresa a esconderse, se detiene la puerta de la madriguera y no entra porque no va a ensuciar su pelaje. Y allí se enrolla y se entrega, se deja atrapar. Porque el armiño está dispuesto a morir antes de ensuciarse. El armiño está dispuesto a morir antes de manchar su pelaje. ¿Por qué le digo todo esto? Porque quieres servir a Dios. Amén, qué bueno. ¿Quieres responder sí a este desafío? Te felicito, es excelente. Pero debemos estar dispuestos a no ensuciarnos. Debemos estar listos a no mancharnos, hacer lo que sea para permanecer agradando a Dios en pureza, con una vida santa, firme ante Dios, y no permitir que tantas cosas nos lastimen y nos impidan hacer la voluntad de Dios. No sé cuál es tu condición, cuál es tu situación hoy en día. Y tal vez algunos estén pasando por situaciones muy serias. Tal vez alguno se encuentre en mitad de una situación pecaminosa. Tal vez alguno esté pasando alguna crisis que lo esté llevando a dudar de si seguir adelante o no. Hoy quiero decirte que en Cristo tienes la oportunidad del perdón, de la reconciliación y, por supuesto, la oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Te animo a acercarte al Señor. Él murió por nuestros pecados pasados, presentes
y futuros. Él murió por tu pecado y es tiempo de estar a cuentas con el Señor para servirle a Él como corresponde. ¿Cómo vas a responder a este desafío? Te animo a que oremos y le pidamos al Señor su ayuda en este día. Por favor, donde estás, inclina tu rostro y hablemos con Él. Padre bondadoso, no queremos responder de manera equivocada a este llamado. No queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos ir a ti y hoy, como el pueblo en aquel entonces, con firmeza decidió servirte, hoy nosotros decidimos servirte. Y queremos hacerlo en familia. Queremos hacerlo esposos, esposas, con los hijos. Y si hay más miembros de la familia en casa, también con ellos. Y unirnos y servirte a ti y mostrar evidencias maravillosas de querer hacer las cosas con excelencia, con determinación, con un compromiso sincero. Queremos hacer tu voluntad. Repetimos, no a nuestra manera, sino a la tuya. Queremos servirte a ti con toda la intención de agradarte en todo, Señor, de honrarte y de servirte. A ti damos el honor y la alabanza en esta hora, Señor. Y si hoy alguno de ustedes que posiblemente nos acompaña por primera vez piensa en esto que hemos hablado y dice: yo quisiera servir a ese Dios del que están hablando, yo quisiera aceptar ese desafío, pues el desafío no es solamente para los que ya han asistido antes, sino para, si usted vino hoy, también es para usted ese desafío, esa invitación. Yo le invito a que con toda fe, confianza en Dios, repita conmigo la siguiente oración. Diga: Señor, hoy reconozco mi anhelo de querer estar a cuentas contigo. Te pido perdón por todas mis faltas, mis errores, por haber intentado servir a otros antes que servirte a ti como corresponde. Perdón por no hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Reconozco a Jesús como mi Salvador. Y hoy digo a este desafío: sí, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero que mi vida y la de mi familia te sirva en todas las áreas, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.